La temporada en la que la gente en las calles habla de cómo mañana probablemente traerá nieve había llegado. El aire frío hacía visible el aliento de las personas y las luces navideñas comenzaban a adornar las casas. En medio de esta escena invernal, nuestra familia vivía un momento trascendental, la muerte de mi padre. Siempre fue un hombre amable y trabajador, y aunque normalmente me sentiría triste, no podía dejar de notar la alegría de mi madre y mi hermana. Para ellas, su fallecimiento significaba una cosa: la herencia de 8 millones de pesos era nuestra. Desde pequeña, escuchaba a mi padre repetir una y otra vez: solo porque tengamos dinero no significa que podamos ser extravagantes. Debes contentarte con lo que ya tienes. No entendía completamente el significado de sus palabras, pero admiraba su convicción. Mi padre trabajó duro toda su vida, priorizando su trabajo sobre pasatiempos y asuntos personales. Se levantaba temprano y volvía a casa cuando ya estábamos dormidos, sacrificando su tiempo para asegurar nuestro bienestar económico. Mi madre, en cambio, nunca siguió una carrera y no era exactamente diligente con las tareas del hogar. No lavaba los platos a menos que se lo pidieran y a menudo olvidaba agregar suavizante a la ropa. Desde que era una niña, asumí muchas responsabilidades del hogar. A pesar de esto, mi madre mantenía una apariencia juvenil y hermosa, a menudo siendo confundida con alguien de 20 años. Ahora, como adulta, incluso nos confunden con hermanas. La relación entre mis padres era, cuanto menos, peculiar. Mientras mi padre se dedicaba por completo a su trabajo, mi madre parecía disfrutar de la vida sin preocupaciones. Él siempre decía que trabajaba para asegurarnos un buen futuro, pero mi madre solía quejarse de su falta de atención y de cómo podríamos haber vivido una vida más rica si él hubiera sido menos frugal. Cuando estaba en la escuela primaria, mi padre hizo algo inesperado. Le prestó una gran suma de dinero, millones, a un colega junior en apuros. Al enterarse, mi madre se enfureció como nunca antes. ¿Por qué le prestarías una suma enorme a un colega junior cuando nunca nos has dado una gran cantidad a nosotros?, gritó. Mi padre, con su bondad característica, respondió: él estaba en problemas. No tuve otra opción. Confío en que devolverá el dinero. El colega se mudó inmediatamente después de recibir el dinero, dejándonos en una situación económica difícil. Mi madre y mi hermana comenzaron a despreciar a mi padre, pero él seguía creyendo en su decisión. Actos así siempre regresan a ti. No es cierto que siempre se aprovechen de la gente honesta, me decía. Aunque vivíamos modestamente, admiraba a mi padre por su confianza en las personas. A pesar de las tensiones en casa, yo trataba de mantenerme optimista. Sabía que mi padre siempre había querido lo mejor para nosotros, aunque su forma de mostrarlo no fuera la más evidente. Durante mis años de escuela secundaria, trabajé duro para mantener buenas calificaciones y obtener una beca para la universidad. Mi padre siempre me decía que la educación era la clave para un futuro mejor, y yo quería honrar sus sacrificios. 5 años después de que comencé a trabajar, la salud de mi padre comenzó a deteriorarse. El hombre que había trabajado incansablemente para nosotros apenas podía levantarse de la cama. Sugerí contratar a un cuidador para él, pero mi madre se opuso, argumentando que sería un desperdicio de dinero. Finalmente, decidí hacer los arreglos yo misma y contraté al señor Smith, un hombre diligente y excelente que vivía en el vecindario. El señor Smith y mi padre desarrollaron una relación cercana. Compartían una pasión por el ajedrez, y las partidas que jugaban trajeron una luz a los días de mi padre. Señor Smith, usted es fuerte. Han pasado décadas desde que tuve un partido tan difícil, decía mi padre con una sonrisa. Sin embargo, su salud continuó deteriorándose y, en el tercer invierno desde que comenzamos a cuidarlo, su condición empeoró drásticamente. Antes de fallecer, mi padre me confió la casa. Te confío esta casa, me dijo con voz clara. A pesar de su sufrimiento, mantenía una paz interna que siempre admiré.
El señor Smith lloró su pérdida como si fuera parte de la familia y asistió al funeral. Después del funeral, la actitud de mi madre y mi hermana fue deplorable. Él ya no está, así que la herencia es nuestra, dijeron con una alegría que me resultaba insoportable. La risa aguda de mi madre junto a la tumba de mi padre me hizo estallar. Ustedes dos están siendo demasiado. Papá estaría llorando si los escuchara, les grité con lágrimas en los ojos. El señor Smith intervino, entregando a mi madre una hoja de papel con un número de teléfono. Es el número del abogado con el que su padre hizo arreglos antes de fallecer, dijo. Mi madre llamó al abogado de inmediato, ansiosa por conocer los detalles de la herencia. El abogado llegó y comenzó a leer el testamento. Los herederos legales de mi patrimonio serán limitados a parientes consanguíneos solamente. No habrá herencia para mi supuesta esposa y mi hija menor. La herencia irá únicamente a mi hija mayor, leyó solemnemente. Mi madre estalló en furia, pero el abogado explicó con calma, primero, señora, usted no solicitó matrimonio. Según los registros familiares, usted no figura como cónyuge, por lo que se la considera soltera. La revelación dejó a mi madre sin palabras, pero la sorpresa no terminó ahí. En cuanto a su hija menor, el difunto solicitó una prueba de ADN y los resultados mostraron que no es su hija biológica, continuó el abogado. La expresión de mi hermana se oscureció al escuchar esto. Mi madre había tenido una aventura, y aunque mi padre la había perdonado y cuidado de ella y de mi hermana, la herencia estaba destinada a mí, su hija biológica. El señor Smith, que había estado observando en silencio, estalló en defensa de mi padre. He estado observando a esta familia durante años. Lo que están haciendo es digno de desprecio. Solo les importa el dinero, dijo con severidad. Luego, me explicó algo que no sabía, él era el colega junior al que mi padre le había prestado el dinero. Después de años de trabajo duro, había regresado para pagar la deuda y, al no poder contactar a mi padre, se había convertido en su cuidador. Con la herencia de mi padre, decidí hacer algo significativo. Establecí un asilo para ancianos en una colina con vista al mar, lejos de casa. Quería usar el dinero para la felicidad de otros, como mi padre hubiera querido. Contraté al señor Smith como empleado, confiando en su integridad y compromiso. A pesar de todo, decidí distribuir una parte de la herencia a mi madre y mi hermana, dándoles un total de 2 millones de pesos. Sin embargo, un año después, habían gastado todo en indulgencias y volvieron a pedirme dinero. Fue entonces cuando decidí no prestarles más. Aprendí a vivir modestamente, guardando para el futuro, y me instalé en una vida estable, tal como me enseñó mi amado padre. Mi padre me dejó más que una herencia monetaria, me dejó un legado de valores, de bondad y confianza en los demás. Y aunque mi madre y mi hermana nunca aprendieron de su ejemplo, yo sigo su camino, creyendo que la verdadera riqueza está en la bondad y en el amor compartido. En el invierno de mi último año de secundaria, recuerdo haber llegado a casa y encontrar a mi madre y a mi hermana discutiendo en la cocina. Mi madre estaba especialmente agitada, moviéndose de un lado a otro mientras mi hermana intentaba calmarla. No puedo creer que le haya dado tanto dinero a ese hombre. Nos ha dejado en la ruina, exclamaba mi madre. Yo sabía de lo que hablaban. La deuda que mi padre había asumido al prestar dinero a su colega había dejado nuestras finanzas en un estado precario. Sin embargo, mi padre siempre había sido un hombre de principios, y aunque su decisión nos había costado, seguía creyendo que había hecho lo correcto. Recuerdo haberme acercado a mi madre y decirle, «Mamá, papá siempre hizo lo mejor que pudo por nosotros. Tal vez deberíamos confiar en su juicio». Mi madre me miró con furia en sus ojos. ¿Confiar en su juicio? ¿Después de lo que ha hecho? Nunca podré perdonarlo por esto, gritó. Mi hermana, siempre más conciliadora, trató de mediar, «Mamá, Isa tiene razón. Papá siempre ha sido un hombre honesto y trabajador.
Tal vez deberíamos darle el beneficio de la duda. A pesar de nuestras palabras, la amargura de mi madre no disminuyó. Con el tiempo, su resentimiento hacia mi padre solo creció, y mi hermana comenzó a adoptar la misma actitud. Era doloroso ver cómo la relación entre ellos se deterioraba, especialmente cuando mi padre siempre había sido un hombre tan generoso y amable. La tensión en nuestra casa era palpable. Mientras yo trataba de mantener la paz, mi madre y mi hermana parecían estar siempre al borde de una confrontación. Mi padre, consciente de la situación, trataba de mantenerse al margen, enfocándose en su trabajo y en asegurarse de que, a pesar de todo, nunca nos faltara nada. A medida que pasaban los años, la situación financiera de nuestra familia no mejoraba. La carga de la deuda seguía pesando sobre nosotros, y aunque mi padre trabajaba incansablemente, parecía que nunca era suficiente. Mi madre seguía culpándolo por nuestra situación, y mi hermana, que una vez había sido mi aliada, comenzó a distanciarse de él también. 5 años después de que comencé a trabajar, la salud de mi padre comenzó a deteriorarse. El hombre que había trabajado incansablemente para nosotros apenas podía levantarse de la cama. Sugerí contratar a un cuidador para él, pero mi madre se opuso, argumentando que sería un desperdicio de dinero. Finalmente, decidí hacer los arreglos yo misma y contraté al señor Smith, un hombre diligente y excelente que vivía en el vecindario. El señor Smith y mi padre desarrollaron una relación cercana. Compartían una pasión por el ajedrez, y las partidas que jugaban trajeron una luz a los días de mi padre. Señor Smith, usted es fuerte. Han pasado décadas desde que tuve un partido tan difícil, decía mi padre con una sonrisa. Sin embargo, su salud continuó deteriorándose y, en el tercer invierno desde que comenzamos a cuidarlo, su condición empeoró drásticamente. Antes de fallecer, mi padre me confió la casa. Te confío esta casa, me dijo con voz clara. A pesar de su sufrimiento, mantenía una paz interna que siempre admiré. El señor Smith lloró su pérdida como si fuera parte de la familia y asistió al funeral. Después del funeral, la actitud de mi madre y mi hermana fue deplorable. Él ya no está, así que la herencia es nuestra, dijeron con una alegría que me resultaba insoportable. La risa aguda de mi madre junto a la tumba de mi padre me hizo estallar. Ustedes dos están siendo demasiado. Papá estaría llorando si los escuchara, les grité con lágrimas en los ojos. El señor Smith intervino, entregando a mi madre una hoja de papel con un número de teléfono. Es el número del abogado con el que su padre hizo arreglos antes de fallecer, dijo. Mi madre llamó al abogado de inmediato, ansiosa por conocer los detalles de la herencia. El abogado llegó y comenzó a leer el testamento. Los herederos legales de mi patrimonio serán limitados a parientes consanguíneos solamente. No habrá herencia para mi supuesta esposa y mi hija menor. La herencia irá únicamente a mi hija mayor, leyó solemnemente. Mi madre estalló en furia, pero el abogado explicó con calma. Primero, señora, usted no solicitó matrimonio. Según los registros familiares, usted no figura como cónyuge, por lo que se la considera soltera. La revelación dejó a mi madre sin palabras, pero la sorpresa no terminó ahí. En cuanto a su hija menor, el difunto solicitó una prueba de ADN y los resultados mostraron que no es su hija biológica, continuó el abogado. La expresión de mi hermana se oscureció al escuchar esto. Mi madre había tenido una aventura, y aunque mi padre la había perdonado y cuidado de ella y de mi hermana, la herencia estaba destinada a mí, su hija biológica. El señor Smith, que había estado observando en silencio, estalló en defensa de mi padre. He estado observando a esta familia durante años. Lo que están haciendo es digno de desprecio. Solo les importa el dinero, dijo con severidad. Luego, me explicó algo que no sabía, él era el colega junior al que mi padre le había prestado el dinero. Después de años de trabajo duro, había regresado para pagar la deuda y, al no poder contactar a mi padre, se había convertido en su cuidador.
con la herencia de mi padre, decidí hacer algo significativo. Establecí un asilo para ancianos en una colina con vista al mar, lejos de casa. Quería usar el dinero para la felicidad de otros, como mi padre hubiera querido. Contraté al señor Smith como empleado, confiando en su integridad y compromiso. A pesar de todo, decidí distribuir una parte de la herencia a mi madre y mi hermana, dándoles un total de 2 millones de pesos. Sin embargo, un año después, habían gastado todo en indulgencias y volvieron a pedirme dinero. Fue entonces cuando decidí no prestarles más. Aprendí a vivir modestamente, guardando para el futuro, y me instalé en una vida estable, tal como me enseñó mi amado padre. Mi padre me dejó más que una herencia monetaria, me dejó un legado de valores, de bondad y confianza en los demás. Y aunque mi madre y mi hermana nunca aprendieron de su ejemplo, yo sigo su camino, creyendo que la verdadera riqueza está en la bondad y en el amor compartido. En el invierno de mi último año de secundaria, recuerdo haber llegado a casa y encontrar a mi madre y a mi hermana discutiendo en la cocina. Mi madre estaba especialmente agitada, moviéndose de un lado a otro mientras mi hermana intentaba calmarla. No puedo creer que le haya dado tanto dinero a ese hombre. Nos ha dejado en la ruina, exclamaba mi madre. Yo sabía de lo que hablaban. La deuda que mi padre había asumido al prestar dinero a su colega había dejado nuestras finanzas en un estado precario. Sin embargo, mi padre siempre había sido un hombre de principios, y aunque su decisión nos había costado, seguía creyendo que había hecho lo correcto. Recuerdo haberme acercado a mi madre y decirle, «Mamá, papá siempre hizo lo mejor que pudo por nosotros. Tal vez deberíamos confiar en su juicio». Mi madre me miró con furia en sus ojos. ¿Confiar en su juicio? ¿Después de lo que ha hecho? Nunca podré perdonarlo por esto, gritó. Mi hermana, siempre más conciliadora, trató de mediar. Mamá, Isa tiene razón. Papá siempre ha sido un hombre honesto y trabajador. Tal vez deberíamos darle el beneficio de la duda. A pesar de nuestras palabras, la amargura de mi madre no disminuyó. Con el tiempo, su resentimiento hacia mi padre solo creció, y mi hermana comenzó a adoptar la misma actitud. Era doloroso ver cómo la relación entre ellos se deterioraba, especialmente cuando mi padre siempre había sido un hombre tan generoso y amable. La tensión en nuestra casa era palpable. Mientras yo trataba de mantener la paz, mi madre y mi hermana parecían estar siempre al borde de una confrontación. Mi padre, consciente de la situación, trataba de mantenerse al margen, enfocándose en su trabajo y en asegurarse de que, a pesar de todo, nunca nos faltara nada. A medida que pasaban los años, la situación financiera de nuestra familia no mejoraba. La carga de la deuda seguía pesando sobre nosotros, y aunque mi padre trabajaba incansablemente, parecía que nunca era suficiente. Mi madre seguía culpándolo por nuestra situación, y mi hermana, que una vez había sido mi aliada, comenzó a distanciarse de él también. 5 años después de que comencé a trabajar, la salud de mi padre comenzó a deteriorarse. El hombre que había trabajado incansablemente para nosotros apenas podía levantarse de la cama. Sugerí contratar a un cuidador para él, pero mi madre se opuso, argumentando que sería un desperdicio de dinero. Finalmente, decidí hacer los arreglos yo misma y contraté al señor Smith, un hombre diligente y excelente que vivía en el vecindario. El señor Smith y mi padre desarrollaron una relación cercana. Compartían una pasión por el ajedrez, y las partidas que jugaban trajeron una luz a los días de mi padre. Señor Smith, usted es fuerte. Han pasado décadas desde que tuve un partido tan difícil, decía mi padre con una sonrisa. Sin embargo, su salud continuó deteriorándose y, en el tercer invierno desde que comenzamos a cuidarlo, su condición empeoró drásticamente. Antes de fallecer, mi padre me confió la casa. Te confío esta casa, me dijo con voz clara. A pesar de su sufrimiento, mantenía una paz interna que siempre admiré.
El señor Smith lloró su pérdida como si fuera parte de la familia y asistió al funeral. Después del funeral, la actitud de mi madre y mi hermana fue deplorable. Él ya no está, así que la herencia es nuestra, dijeron con una alegría que me resultaba insoportable. La risa aguda de mi madre junto a la tumba de mi padre me hizo estallar. Ustedes dos están siendo demasiado. Papá estaría llorando si los escuchara, les grité con lágrimas en los ojos. El señor Smith intervino, entregando a mi madre una hoja de papel con un número de teléfono. Es el número del abogado con el que su padre hizo arreglos antes de fallecer, dijo. Mi madre llamó al abogado de inmediato, ansiosa por conocer los detalles de la herencia. El abogado llegó y comenzó a leer el testamento. Los herederos legales de mi patrimonio serán limitados a parientes consanguíneos solamente. No habrá herencia para mi supuesta esposa y mi hija menor. La herencia irá únicamente a mi hija mayor, leyó solemnemente. Mi madre estalló en furia, pero el abogado explicó con calma, primero, señora, usted no solicitó matrimonio. Según los registros familiares, usted no figura como cónyuge, por lo que se la considera soltera. La revelación dejó a mi madre sin palabras, pero la sorpresa no terminó ahí. En cuanto a su hija menor, el difunto solicitó una prueba de ADN y los resultados mostraron que no es su hija biológica, continuó el abogado. La expresión de mi hermana se oscureció al escuchar esto. Mi madre había tenido una aventura, y aunque mi padre la había perdonado y cuidado de ella y de mi hermana, la herencia estaba destinada a mí, su hija biológica. El señor Smith, que había estado observando en silencio, estalló en defensa de mi padre. He estado observando a esta familia durante años. Lo que están haciendo es digno de desprecio. Solo les importa el dinero, dijo con severidad. Luego, me explicó algo que no sabía, él era el colega junior al que mi padre le había prestado el dinero. Después de años de trabajo duro, había regresado para pagar la deuda y, al no poder contactar a mi padre, se había convertido en su cuidador. Con la herencia de mi padre, decidí hacer algo significativo. Establecí un asilo para ancianos en una colina con vista al mar, lejos de casa. Quería usar el dinero para la felicidad de otros, como mi padre hubiera querido. Contraté al señor Smith como empleado, confiando en su integridad y compromiso. A pesar de todo, decidí distribuir una parte de la herencia a mi madre y mi hermana, dándoles un total de 2 millones de pesos. Sin embargo, un año después, habían gastado todo en indulgencias y volvieron a pedirme dinero. Fue entonces cuando decidí no prestarles más. Aprendí a vivir modestamente, guardando para el futuro, y me instalé en una vida estable, tal como me enseñó mi amado padre. Mi padre me dejó más que una herencia monetaria, me dejó un legado de valores, de bondad y confianza en los demás. Y aunque mi madre y mi hermana nunca aprendieron de su ejemplo, yo sigo su camino, creyendo que la verdadera riqueza está en la bondad y en el amor compartido.